Hola, bienvenidos a Pixel Virtual. Mi nombre es Jesús Conde y hoy vamos a estar hablando de unas ideas para garantizar tu progreso como artista digital. Si estás empezando, si estás aprendiendo, estas son unas ideas para que puedas ver de aquí a un año o algo así, más o menos, un crecimiento bastante bueno en tus habilidades y lo que puedes lograr como artista digital. Vamos a ello. Una de las cosas que la verdad me gusta, y bueno, cuando la gente me ha preguntado acerca de qué pueden hacer para mejorar como artista digital, obviamente es que hay que ser muy constante. Solo que a mí me parece que dejarlo allí y decir solo eso me parece un poquito como dejar la gente en el aire, ¿no? Eh, Dedicarle una cantidad de tiempo diaria a estudiar es importante, sobre todo si estás empezando. Ya una vez que tienes un trabajo y has logrado estar trabajando en un estudio, el mismo trabajo te obliga a aprender como técnicas nuevas y a probar cosas. Tienes que aprender Photoash, 3D, te mandan renders para hacer paintovers y cosas así. Pero cuando estás haciéndolo tú solo, realmente si eres autodidacta, estás compitiendo con gente que está estudiando en escuelas. Entonces, la gente que está estudiando en escuelas termina de estudiar y va a aplicar estudios, pero tú como autodidacta estás en desventaja, estás haciéndolo a una velocidad inferior, estás como a la deriva. Entonces, algo que te puede ayudar a mejorar y garantizar que puedas salir adelante en este mundo del arte digital es crearte una rutina que te permita avanzar de una manera garantizada o por lo menos predecible. Entonces, por ejemplo, una de las ideas es practicar una cantidad fija diaria en ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, en el tema de dibujo, te puedes proponer trabajar con cosas como, por ejemplo, el libro de Ken Holgren, que es de dibujo animal, este que está aquí. La verdad que viene muy bien para aprender todo lo que es la parte de dibujo animal, anatomía animal, y también tienes el libro de Andrew Loomis. O para una idea para avanzar con estos libros es hacer por lo menos 1 o 2 páginas diarias, es decir, coger esa página, leer lo que tiene y dibujarla 1 página al día, 2 páginas al día. Puede ser 2 páginas al día de uno y 2 páginas al día del otro, entonces 4 páginas diarias. Al final del año ya debes haber terminado el libro y posiblemente empezado otra vez. Ya has terminado ese libro y empezado de nuevo. Entonces es una manera como de garantizar. Entonces, te prometo que en un año habría una diferencia bastante abrumadora con respecto a cómo eras cuando empezaste. Y más si tienes un sketchbook en donde puedas ver el progreso de eso, ¿no? Obviamente no solamente es dibujar, también hay que leer un poco. Entonces están los libros de James Gurney, que este es uno, Realismo Imaginativo. También hay otro que se llama Color y Luz, que lo recomiendo muchísimo, muchísimo. De hecho, recomiendo más ese que este. Lo tengo ahí en el estante. Narrativa visual de Bruce Block. Y habla de perspectiva, no de cómo hacer la perspectiva, sino cómo usarla para narrativamente. O sea, cuando tú quieres mostrar una idea, ¿por qué estás haciendo una imagen en perspectiva? Y cómo mostrarla. Entonces, por ejemplo, ya sea perspectiva atmosférica o perspectiva literalmente espacial, ¿no? Y tienes otros libros que son como este de Scott Robertson, que son el How to Draw, cómo dibujar. Sí te habla realmente de cómo usarla, cómo hacer la perspectiva. Es un poco pesado ese libro, la verdad, si les soy sincero. Tenía una rutina donde haces 2 páginas de Loomis, 2 páginas de Hultgren. Luego te lees unos 20 minutos de este libro y 20 minutos de este otro libro diariamente. Cuando empiezas a sumar eso por todos los días del año, al final del año eres otra persona. O sea, el mismo día del año siguiente eres otro artista completamente diferente, y eso va a garantizar que vayas mejorando constantemente como de manera automática. O sea, el que tú hagas esas cosas.
Hay personas que obviamente van a decir, bueno, pero ahí no estás estudiando con intención. Lo ideal es que tú cojas una parte de que quieras aprender y te enfoques solamente en ello. Sí, eso es una manera también de estudiar, estoy completamente de acuerdo, no estoy diciendo que estén equivocados, pero yo soy más de los de vamos a ir progresando, así sea lento, pero vamos a ir progresando. Es una forma que lo puedes calcular. Entonces, si tú tienes un sketchbook y empiezas a hacer estos dibujos de Loomis, estos dibujos de Holgram, y estás viendo las páginas como pasan todos los días, nada más en una semana ya tienes un montón de páginas que has hecho, ¿sabes? O sea, unas 40 páginas que has hecho ya de dibujos en una semana. Entonces tú dices, wow, he avanzado. Entonces es algo visual que te va a permitir calcular tu avance, ¿sabes? O sea, es muy difícil no ver que has hecho tantas páginas de un libro o has leído tantas páginas de este otro libro. Mientras que cuando lo haces en digital, es como que, al menos que tengas todos los archivos en el escritorio de tu PC, podrías decir, mira, he hecho todos estos archivos que están aquí, pero no es lo mismo, es mejor tenerlo en físico. Además de que esa capacidad motora y visual de conectar lo que ves con tu lápiz y tu mano en la hoja, funciona mejor cuando lo haces en papel. Entonces yo recomiendo que se haga de esa manera y recomiendo leer libros en físico. También diría que te pusieras metas, esas metas como por ejemplo, sí, es muy fácil de calcularlo. Si este libro tiene tantas páginas y voy a hacer 2 páginas diarias, eso quiere decir que para esta fecha del año ya tengo que haber terminado ese libro. Y es algo muy fácil de calcular, ¿sabes? Porque tú vas a calcular esa cantidad de días en base a esa cantidad de páginas que tiene el libro. Entonces es muy fácil de calcularla y saber cuándo lo vas a terminar. Y podrías incluso imprimirte un calendario y tú pones en esta fecha termino de leer este libro y empiezo con este, y en esta fecha termino de leer este otro libro, y así, porque estoy leyendo un promedio de 10 páginas diarias, qué sé yo. A lo mejor viene mejor 5 páginas diarias. Lo que tú puedas hacer de progreso, pero que sea constante y sea fijo. Eso en materia de estudio. Ya el resto que hagas de más viene mejor. Pero sí es verdad que es más importante que lo hagas a diario que lo hagas por mucho tiempo. Pienso yo que viene bien hacer este progreso diario a leerme 30 páginas y después paso una semana sin leer. Prefiero leerme 5 páginas diarias. Puedes saltar a un siguiente nivel y esforzarte a hacer una actividad que te llene sin dejar de estudiar, porque recordemos que la meta aquí es avanzar, progresar lo más rápido posible. Entonces, por ejemplo, si estás aprendiendo pintura digital, yo diría que te pusieras una meta tipo, voy a hacer una pintura semanal, ¿sabes? Entonces, a lo mejor es mucha presión para algunas personas, entonces una pintura semanal es mucho, pero a lo mejor una pintura cada 2 semanas. Y eso también lo puedes resolver en la manera de voy a dedicarme 2 horas diarias a pintar esta escena o a pintar este portrait o este personaje. Y mientras vas haciéndolo vas pidiéndole feedback a la gente en tu comunidad o vas compartiéndolo con alguna persona que admires y le pides su opinión, y ellos te van a dar feedback y la vas cambiando, la vas mejorando, y al final de esa semana o de esas 2 semanas, bueno, esto es lo que tengo y lo compartes y te olvidas de ella, porque la idea aquí no es cuántos likes me dan por la pintura y qué sé yo, sino que avanzar, entonces, producir. Si tu idea es, por ejemplo, aprender Blender, lo ideal es que te enfoques en una cosa a la vez. Voy a aprender a hacer una escena utilizando solo primitivas, por ejemplo, solo cajas, cilindros y tal. Voy a aprender a hacer una escena solamente utilizando assets. Voy a aprender a hacer un render, voy a aprender a hacer estas cosas que son como metas muy pequeñas, y te vas poniendo, vas a hacer una lista de las cosas que quieres ir aprendiendo, ¿no? Puede ser muy abrumador aprender un software 3D, pero es bastante fácil cuando empiezas a desglosarlo por pequeñas cosas, por pequeñas metas. Una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que las curvas de aprendizaje a veces son largas, ¿vale? No es lo mismo aprender a pintar en digital como lo puede ser aprender a hacer 3D o hacer 3D, escultura digital en ZBrush,
o hacer una escena en 3D con assets. Personalmente opino que una persona puede hacer una escena en 3D con assets así. Si tienes conocimientos de composición, específicamente del libro que ya te dije, de Bruce Block, te puedes hacer unas escenas espectaculares solamente con assets. Eso no quiere decir que sepas hacer 3D. Eso lo que quiere decir es que eres muy bueno utilizando assets o eres muy bueno decorando. Estás utilizando cosas que hicieron otras personas y las estás usando en tu escena. Más no quiere decir que sepas hacer 3D. Es útil, sí, pero no es lo mismo a tú modelar todo desde cero. Como concept artist, obviamente se busca resultados rápidos y no está mal visto que utilices assets, pero si tu idea es crear contenido propio, hacer cosas propias, pues vas a tener que aprender a modelar y aprender las técnicas estándar de la industria hoy en día. Entonces puede ser abrumador, sobre todo si quieres aprender escultura digital. Si vas a modelar personajes, obviamente tienes que saber anatomía, tienes que saber un montón de cosas, gesture o líneas de expresión, todo ese tipo de cosas que son difíciles, y te viene mejor aprenderlas en lo que hablamos al principio, hacer dibujo diariamente de anatomía y tal y todas esas cosas. Obviamente cuando lo intentas hacer en escultura, un personaje, aprendes muchísimo más porque estás descifrando la anatomía en tercera dimensión, estás esculpiendo. Pero no, el primero no te va a salir bien, ni el segundo ni el tercero. Ya cuando hayas hecho varios es que vas a realmente empezar a notar una mejoría en cuanto a esa, tanto en la velocidad de escultura como en la velocidad de pensar en el modelo anatómico y la figura humana y todo esto. Este tipo de cosas, hay una curva de aprendizaje muy difícil, sobre todo en programas como ZBrush. El mismo Blender a mí me cuesta un montón, entonces es cuestión de no frustrarse, tener paciencia y simplemente seguir dándole pasito a pasito todos los días. Y como un último tip para toda esta cuestión de aprender y bueno, este miedo de no saber si realmente estoy avanzando, como dije hace rato, cuando puedes ver tu progreso visualmente, tienes tu sketchbook y puedes ver los trabajos que has hecho durante semanas y el progreso, vas a empezar a notar una mejoría, y tienes que entender que la única comparación que debe haber es contigo mismo. No puedes estarte comparando con artistas que llevan años en la industria. Hace poco hablaba con alguien y me decía, bueno, pero es que tú haces esto en 20 minutos, en 15 minutos. Le digo, sí, bro, pero es que yo soy lead concept artist. Como yo no sepa hacer eso en esa cantidad de tiempo, pues van a tener que despedirme, porque entonces eso quiere decir que no sirvo para nada. Ya yo llevo una cantidad importante de años trabajando en ello y debo saber ese tipo de cosas, o sea, debo poder resolver ese tipo de problemas en esa cantidad de tiempo. Y a veces hasta a mí me cuesta entender que este tipo de cosas que para mí son tan sencillas, para otras personas son bastante difíciles, sobre todo si estás empezando. Entonces lo importante aquí es no compararse con personas que llevan ya tiempo trabajando, llevan años en la industria, mucho menos pensar que porque utilizan esta o esta otra técnica no son muy buenos o lo que sea. O sea, uno puede pensar, bueno, esta persona porque usa assets, ese no debe ni saber dibujar. Les prometo que sí sabe. Y sobre todo si está trabajando en la industria. Y una persona que hace ZBrush o modelado 3D probablemente tenga bastantes buenas nociones de anatomía y de estas cosas. No será Da Vinci, pero la verdad es que para tú llegar a ese nivel donde están algunos de los profesionales hoy en día en la industria, tienes que ser muy bueno y han trabajado muchísimo, han trabajado muy duro. Eso es algo que van a notar sobre todo las personas que están empezando cuando están haciendo sus 2 o 4 páginas diarias de dibujo de Loomis o de Hultgren. Están empezando a notar lo difícil que ha sido para otras personas llegar al nivel en el que están hoy en día. No ha sido nada fácil. Repito, no hay que compararse, pero también hay que ser un poco realistas. Si tú estás haciendo estas técnicas que te estoy compartiendo aquí, sí tienes que tener en cuenta que hay personas que están haciendo más, o sea, que no están haciendo 4 páginas al día de Loomis o de Hultgren, sino que están haciendo 10 páginas al día. No quiere decir que a lo mejor estén avanzando más rápido, porque sí es verdad que también depende
de la intención con la que estés haciendo estos estudios. Si lo estás haciendo así por hacerlo, simplemente copiando el dibujo y ya, por salir del paso, pues algo vas a aprender, pero no es lo mismo que lo hagas con intención y que de verdad te apasione eso. Obviamente, si lo estás haciendo de mala gana, como que si es algo obligado, te diría yo, replantéate si realmente te gusta dibujar o si te gusta esto, porque uno se conoce, y en lo que estés pensando que a lo mejor esto es muy pesado, que es muy fastidioso, yo lo que quiero es sentarme a pintar y ya, entonces a lo mejor lo que quieres es un hobby de pintura digital, más no quieres ser concept art, o ilustrador o lo que sea. Te prometo que en lo que empieces a trabajar de ello, no va a ser tan divertido. No va a ser tan divertido como crees que es, porque se supone que si te gusta pintar o te gusta dibujar, pues debe ser increíble trabajar de eso. Te tiene que gustar trabajar, te tiene que gustar recibir feedback, te tiene que gustar que te critiquen el trabajo. O sea, es algo muy emocional cuando te toman tu pieza, lo que estás haciendo, y te dicen todo lo que tienes malo, o no necesariamente malo, sino lo que no funciona para el proyecto. Entonces es importante que te des cuenta de eso, si realmente te gusta o pues simplemente quieres un hobby de pintura digital. Y bueno, esas son las cositas que quería compartir. Para esas personas que tienen ese miedo de que no saben si están avanzando y qué pueden hacer para moverse en una dirección por lo menos correcta, ¿no? En cuanto a aprendizaje, a aprender técnicas, aprender a pintura digital y todas esas cosas. Y bueno, unas ideas que te pueden garantizar este progreso. Y nada, muchas gracias, espero que te haya gustado el vídeo. Por favor, déjame un comentario si te ha gustado el vídeo. Alguna pregunta que tengas o idea para videos futuros, un like, un comentario, y nada, hasta luego.